Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a una de nuestras bandas de rock favoritas, Band Maid, con su canción Dice, que dice de la siguiente manera. Bueno, claramente empezamos con un bajo de misa tremendamente poderoso que me hace acordar muchísimo a Steven Wilson, una referencia de la que ya hemos hablado en los análisis anteriores, y parece que esto va a ser una gran canción como ya estamos acostumbrados. Fíjate que estamos en mi bemol o re sostenido, como más te guste, parece que es menor, y fíjate que hacen una secuencia modal cuando que bajan hasta el do sostenido o re bemol, probablemente sea un drop D o un drop mi bemol, que sería lo más apropiado, sobre todo para que la guitarra tenga esa ductilidad también de poder moverse por esta tonalidad de esta escala, que es una que ya hemos escuchado en otros análisis de Band Maid y que la verdad siempre nos ha resultado muy promisoria y muy encantadora. Te recomiendo desde ya utilizar mucho, pero mucho, auriculares en esta canción porque están muy separadas. La guitarra se escucha por un lado, ahí, traqueteando, y por el otro el bajo. Y fíjate que están haciendo un descenso muy rockero. Sobre todo, qué bien que queda. Están haciendo la bajada rockera porque acá meten un do menor que no tiene absolutamente nada que ver con la tonalidad en la que estamos. Y sin embargo, están haciendo todo en power chords, lo cual le da muchísima unidad y también ambivalencia o ambigüedad a lo que escuchamos, porque no estamos escuchando literalmente la tercera, la que define el modo del acorde, si es mayor o menor. Prestale atención a la batería de Akane, que está haciendo unos contratiempos muy bellos, muy interesantes en esta segunda estrofa, que sigue con lo mismo que habíamos escuchado hasta el momento, ese descenso en las quintas, y por supuesto la voz inconfundible de Saiki decorando todo perfectamente bien. Me encanta Band Maid, sigamos. Bien, llegamos a lo que parece ser un precoro, porque todavía no hemos escuchado el coro o estribillo y claramente esta parte tiene ciertas diferencias respecto de las dos estrofas anteriores. Fíjate que siguen en tono tremendamente rockero, como ya nos tienen acostumbrados. Arrancaron esta canción con un riff hiper poderoso del bajo de misa que es tremendamente poderoso, sobre todo porque tiene muchísimo ataque. Si usas auriculares otra vez vas a poder disfrutarlo muchísimo mejor. Y ahí claramente entramos al estribillo que estábamos esperando. El videoclip me gusta mucho también, es medio sombrío porque parece que hay una chica con los ojos vendados, media fantasmagórica. No sé de qué va la canción, así que si sos tan amable te leo debajo en los comentarios para que nos cuentes a todos sobre qué trata esta canción o acerca de qué es lo que está hablando la misma. Es tremendo, y además fíjate que por momentos parece que aparece una voz, la de Miku puede ser tranquilamente, que aparece de fondo y se confunde con el tono de la guitarra. Es como que hay un enmascaramiento del sonido y podríamos pensar que estos son los acordes de esta sección, que no son la famosa progresión de anime, como le llamamos coloquialmente, porque ya hemos visto en otros análisis que es distinta y que si te gustaría entenderlos, los podés ver por aquí arriba o debajo en la descripción. Me gusta muchísimo esta banda, gracias a ustedes la pude descubrir y la seguimos analizando. Creo que todavía nos quedan muchas canciones y tienen un largo recorrido por delante porque son muy jóvenes, así que probablemente sigamos haciéndolo, pero desde ya déjame escrito debajo en los comentarios qué te gustaría escuchar, qué análisis te gustaría escuchar de Band Maid. Ahí apareció otra vez las voces de fondo. Fíjate que es muy sutil. Puede ser que no sean las voces, que sea simplemente algún efecto que le pusieron a la guitarra o en postproducción, y sin embargo se escucha todo muy comprimido, todo en su justo lugar. Algo que siempre destacamos de Band Maid es la gran capacidad que tienen para, con pocos elementos, hacer grandes canciones como las que fuimos analizando a lo largo de todos estos años y nunca decepcionan. Es tremendo. Siempre encontramos algo nuevo para decir acerca de ellas.
Bueno, llegamos a un solo de bajo tremendo. Fíjate que es muy dado hacer escalas pentatónicas en los instrumentos de cuerdas, sobre todo porque técnicamente es más sencillo que hacer una escala completa como en el piano. En el piano de repente es más sencillo hacer una escala por grado conjunto, es decir, una nota al lado de la otra, mientras que los instrumentos de cuerda, dada la disposición misma de los trastes, es preferible o es más fácil hacer escalas pentatónicas y que suenan muy bien. Por eso también han sido tan características en el rock, porque si el rock se dio gracias a la introducción de la guitarra eléctrica, claramente la predisposición técnica del instrumento iba a facilitar o a hacernos pensar que iban a ser más dadas encontrar algunas cosas antes que otras, como por ejemplo la escala pentatónica. Es tremendo cómo tocan estas muchachas. Sabés que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, te pido 1000 disculpas. En todo caso, para poder evitar esta clase de situaciones, podés hacerte miembro del canal para solicitar cualquier tipo de reacción o análisis dedicado especialmente para vos y sin estos cortes que debemos hacer en el medio. Pero sigamos escuchando el solo de guitarra que pinta muy bien. Claramente lo que acabamos de escuchar tira por la borda lo que decía de las escalas pentatónicas hasta hace un momento, porque que sea más fácil o más difícil no implica que sea imposible. Y claramente estas muchachas que tienen una gran técnica, cada una en el lugar que le corresponde, es decir, el instrumento que están ocupando en esta banda, lo hacen todo tremendamente bien y por eso da tanto gusto escucharlas y es posible aprender mucho de ellas. Como decíamos antes, con pocos elementos pueden hacer grandes canciones porque saben dosificar, repartir toda esa magia musical que tienen a lo largo de todas sus composiciones. Acá entramos en lo que sería una parte C o post estribillo si querés. Yo entiendo que estamos cerca del final y va a aparecer nuevamente el estribillo para cerrar la canción con todo el poder necesario, pero esta nueva sección me hace acordar mucho a el pop rock de principios de los años 2000, tiene como esa intención, ¿no? Esa intencionalidad ahí que queda muy bien. Y fíjate cómo todo se ha relajado para darle paso a una voz más cálida también de parte de la cantante para que bajemos un nivel, un poco bajemos un cambio antes de volver a ascender hacia el estribillo, que es la parte más poderosa de la canción. Y algo que siempre tenemos que destacar es lo audible que son todos los instrumentos en todas sus canciones. Si usas auriculares va a ser mucho más fácil porque tenés el sonido penetrando directamente en tus oídos. Si utilizas unos monitores o parlantes también, quizás en el teléfono móvil se pierde un poco la magia porque sobre todo las frecuencias graves, como por ejemplo la del bajo eléctrico, se pierden porque los móviles no tienen esa capacidad, no tienen una salida estéreo. Es un símil estéreo, es un engaño que escuchamos a través del teléfono celular o móvil. Todo esto se puede apreciar sí con unos auriculares comunes y corrientes o con unos parlantes de tu computadora. Ahí se escuchó mucho más claramente la voz nuevamente en el estribillo. Nos estamos acercando al final. Después me voy a escuchar esta canción unas 20 veces más simplemente porque me ha gustado. Si tenés alguna otra recomendación al respecto de Band-Maid, por favor dejala escrita debajo en los comentarios para que continuemos esta carrera ascendente hacia el placer musical. Claramente es una canción de headbanger también porque uno puede cabecear tranquilamente y seguir el ritmo. Una muy buena manera, si sos músico, de aprender el ritmo, de cómo seguir el pulso de una canción es escuchando canciones y básicamente cabeceando. Porque uno ahí está siguiendo el pulso, el beat de la canción que nos hace compenetrarnos con el discurso musical que están esgrimiendo a lo largo de la misma. Y ha finalizado la canción, tremenda canción Dice o Dice, como lo diría en criollo en español, de Band-Maid. Hasta acá el video de hoy, me ha gustado muchísimo volver a escuchar a esta maravillosa banda. Como siempre, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de Band-Maid que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.